buenas noches, bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este martes día 24 de octubre. Vamos a hacer un poquito de memoria para empezar el programa de hoy. ¿Se acuerdan ustedes cuando hace apenas unas semanas escuchábamos a Yoli Coetes, a la líder de Sumar, decir que el pacto entre el PSOE y Sumar, que estaba lejísimos, que ese acuerdo estaba muy lejos? ¿Qué es lo que comentamos aquí en este programa? Que era todo un postureo que no se creía nadie. Y hoy, este martes, día 24 de octubre, hemos confirmado que todo era un papelón que estaban haciendo. Aunque yo creo que absolutamente nadie se había creído que Sumar fuese capaz de querer ir a unas nuevas elecciones generales, a unas nuevas presidenciales, en las que probablemente desaparecerían del mapa. Hoy hemos sabido que ya hay un acuerdo, ya se ha firmado el acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar. Sorpresas ninguna. ¿Qué es lo que han pedido en ese acuerdo? ¿Qué es lo que han acordado? En primer lugar, el reconocimiento del Estado palestino, que ustedes saben que esto es una de las líneas rojas que habían puesto los de Yolanda Díaz. Además, quieren desacralizar el Valle de los Caídos y echar a los monjes benedictinos. Este ha sido también uno de los objetivos de este gobierno desde los inicios, desde siempre. Ya saben que a ellos les encanta vivir en tiempos de Franco. Hay cosas que no quieren recordar, como por ejemplo los 800 asesinatos de ETA, más todos los que quedan sin resolver, pero ellos insisten en que sacar a Franco a pasear todos los días como si nos lo encontráramos a diario en el supermercado. Y tanto es así que incluso ya parece que quieren que viajemos en burro, como Sancho Panza, porque otra de las cosas que están reflejadas en ese acuerdo, es una de las cosas que ha anunciado Yolanda Díaz, es suprimir los vuelos dentro de España que duren menos de 2 horas y media. Así lo anunciaba Yolanda Díaz. El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren. Esto hay que aclararlo, porque en un primer momento lo que se ha pensado es que todos los vuelos que fueran inferiores a 2 horas y media, pues había que coger un tren independientemente de que ese tren durara de origen a destino unas 7 horas. Bien, primero hay que hacer la aclaración, esto no es así. En teoría, aunque Yolanda Díaz lo explique fatal, porque ya sabemos que esto de la dialéctica y bueno, la comunicación tampoco es demasiado lo suyo, al menos en mi opinión, yo no entiendo la verdad cómo hay gente que le pueda gustar cómo habla esta mujer, pero bueno, a mí personalmente no me gusta. Ella se explica fatal, pero hay que aclarar esto. ¿Qué es lo que proponen exactamente? Que los trenes o los viajes de tren que duren 2 horas y media, o sea, es decir, un tiempo más o menos parecido, ¿no?, al que dura el viaje en avión, esos obligatoriamente va a haber que cancelarlos y coger el tren. No es como mucha gente ha pensado en un primer momento, que si el viaje de tren dura 7 horas, tienes que irte obligatoriamente en el tren 7 horas y no coger el vuelo. No, en esos casos sí que va a estar permitido coger ese avión. Pero independientemente de todo esto es un nuevo intento de la izquierda que están obsesionados por quitarnos a nosotros libertades. Y sobre todo es lo que hoy llevamos en el titular. Ellos seguirán yendo en su Falcon. 22 veces lo han utilizado tan solo en el mes de octubre, que ni siquiera ha terminado. 158 veces durante todo 2022 para ir a su casa de la sierra o a un concierto de The Killers. Por cierto, que me encantan, pero bueno, los acuerdan ustedes de Sánchez, ¿no? Ellos van a seguir viajando en Falcon las veces que consideren, pero ustedes vayan en tren. Ha llegado un punto en el que nos dicen qué comer, que no podemos comer carne, tenemos que comer insectos. ¿Cómo viajamos? No podemos viajar en avión, tenemos que viajar obligatoriamente en tren. ¿Con quién nos acostamos? ¿De qué sexo tenemos que ser? O sea, al final es todo una dictadura. Yo siempre digo que con esta gente somos menos libres que nunca. Precisamente, el periodista Vito Quiles ha preguntado a la portavoz de Sumar que cómo se explica esto, ¿no? Que mientras ellos cogen el Falcon hasta para ir al baño, que a nosotros nos vayan a prohibir coger un avión si se puede hacer ese mismo trayecto en tren. Y esto es lo que han contestado. Buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle por una noticia que publicaba hoy The Objective acerca de que Yolanda Díaz en 2 años ha hecho 8 vuelos de menos de 3 horas, pese a pedir prohibirlos. Desde Sumar quería saber cómo valoran esta contradicción y si no creen que le resta credibilidad a su formación.
Bueno, desconozco esos datos del número de vuelos, 8 Sí, vuelos. en 2 años 8 vuelos de menos de 3 horas. Bueno, lo que tengo que decir que Yolanda Díaz es la vicepresidenta, tiene una agenda muy intensa y está trabajando desde la mañana a la noche para mejorar la vida de la gente y creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Este tipo de balance sobre una agenda que, como sabes, significa desplazarse por muchos lugares del país o también fuera de España. Vaya, ¿qué se han creído ustedes? ¿Que ustedes son tan importantes como la vicepresidenta segunda del gobierno, que ustedes tienen su agenda? Básicamente lo que nos vienen a decir con esto es que a partir de ahora solo van a poder utilizar el avión los políticos, ¿no? O los ricos, que por otro lado es lo que hacen con muchísimas otras cosas, ¿no? Hemos visto también cómo año a año van bajando, por ejemplo, la educación de la escuela pública, pero mientras todos ellos los llevan a los colegios privados, ¿no? Mientras los españoles cada vez tienen menos poder adquisitivo para poder llevar a sus hijos a ese tipo de colegios. Al final es toda una estrategia para que ellos solo puedan hacer ciertas cosas, ellos solo reciban las mejores cosas, mientras el resto comemos insectos y vamos en burro, ¿no? Viajamos en burro, viajamos en tren a otras ciudades de España. Este es el acuerdo, hoy vamos a hablar de él, lo vamos a comentar con Bertrán Endongo, también estará con nosotros Alfredo Perdiguero, estaba hablando con él mi compañero David González, sobre un bulo que se difundió ayer en redes sociales de un supuesto apuñalamiento, que no había sido tal, en el metro de Madrid, que un árabe había apuñalado a una persona del metro gritando Alá es grande, ¿no? Y eso era mentira, pero se difundió un bulo. Bueno, va a hablar David González con él sobre ese asunto, con Alfredo Perdiguero, y también nos trasladaremos a Venezuela con el periodista Neomar Hernández para hablar de lo ocurrido este fin de semana con la victoria de las primarias de la oposición, María Corina Machado. Antes de todo eso, vamos con el repaso de Alfonso Rojo. Pasamos el día alterados por el cambio climático, pero ya les adelanto que el calentamiento global es una coña al lado del peligro que entraña para nosotros y para la civilización la combinación de nuestro invierno demográfico con la explosión demográfica en África. No creo que sea verdad eso tan extendido de que la gente no tiene ahora hijos por falta de recursos económicos. Entre las 10 naciones con más baja natalidad del planeta Tierra están Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia y España, que no son precisamente las más menesterosas. Y justo, entre tanto, enfrente, en la otra orilla del Mediterráneo, donde sí son pobres de verdad, ocurre lo contrario. En 2050, Nigeria tendrá más habitantes que toda la Unión Europea. Nuestro vecino, Marruecos, llegará a los 45 millones de habitantes, los mismos que España. Argelia tendrá 60 millones y el Congo pasará con creces de los 200 millones. Si se mantiene la tendencia, antes de 3 décadas, en África se apelmazarán pobres, famélicas y desesperadas unos 2.500 millones de almas. ¿Dónde van a ir? ¿Hacia dónde van a mirar? ¿Imaginan lo que pueden ser centenares de millones de desventurados empujando desde el sur para entrar en la opulenta y cómoda Europa? Para hacerse una idea de lo que se avecina, creo que basta echar un somero vistazo a los prolegómenos, al aperitivo, a lo que ocurre, por ejemplo, en la isla española del Hierro. En lo que va de año, han llegado a Canarias unos 15.000 inmigrantes ilegales, 3.000 de ellos en el último mes. Y todo lo que se le ocurre al socialista Sánchez y a la cuadrilla de ineptos que tiene de ministros es meterlos en aviones a 240 euros por cabeza y repartirlos con nocturnidad y alevosía por la península ibérica, como si fueran fardos, paquetes, y sin informar a los presidentes de las distintas comunidades autónomas, casi todos ellos del PP, de cuántos son, de cómo llegan o de lo que traen en la mochila. Los alojan unos días en un hostal y después los sueltan, como si fuera ganado
para que Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Carlos Mazón, Alfonso Mañueco, Carlos Azcón y compañía lidien con el problema. Eso no es ni solidaridad ni leches, sino escurrir el bulto y puro cinismo muy al estilo del progre español. El gobierno Frankenstein no tiene política migratoria, ni estrategia, ni planes, ni nada. Solo buenismo impostado y una irresponsabilidad suicida, porque el drama no amainará ni depende de la climatología o de las corrientes marinas. Se irá ahondando, creciendo, aumentando exponencialmente. O hacemos valer nuestra voz en la Unión Europea y estructuramos una política migratoria digna de ese nombre, conjunta, de calado, a largo plazo, con cifras, preferencias, cuotas, planes de integración y recursos, o nos vamos todos a la mierda. Hay una de las cosas que no he comentado de ese acuerdo, que también ha firmado entre el PSOE y Sumar, y es esa reducción de la jornada laboral, pues de 40 horas a 37,5 horas a la semana, sin una rebaja salarial. Para hablar de ello, de esos asuntos, tengo aquí conmigo a Bertrán Endongo, director de La Cosa está muy negra, el nuevo programa que tenemos ahora también en esta casa. ¿Qué tal, Bertrán? ¿Cómo estás? Muy bien, Rebe, gracias por invitarme. Aquí estamos. A ver, ¿qué tal? Con ese lío del pacto de Yolanda, la verdad que parecía que no iban a pactar, había oído. Parecía, todo postureo. Yo había escuchado que estaban muy lejos de llegar a un acuerdo y bueno, pero bueno, ahí estamos. ¿Qué te parece eso de reducir la jornada semanal a 37 horas y media? Porque bueno, así visto desde el punto de vista de trabajador, pues alguno puede pensar, bueno, trabajo unas cuantas horas menos, un rato menos al día, ¿no? Bueno, de todas formas, yo creo que todo lo que es intentar mejorar la vida de los trabajadores para que puedan conciliar un poco mejor, para que puedan pasar más tiempo con sus familias, me parece justo. Lo que pasa es que me resulta curioso que yo creo que Yolanda Díaz y toda esa gente que están con todas esas historias no saben lo que es una empresa, no saben lo que es crear una pequeña empresa, que es un deporte de riesgo en este país. Y también quiero recordar que el 93% de las empresas de este país no son grandes multinacionales, son pequeñas y medianas empresas. Que muchos de ellos no han trabajado en la vida. No saben lo que es un riesgo, abrir una empresa en este país es realmente complicado, que se lo digan. Tengo un montón de amigos que son empresarios, que tienen restaurantes, que tienen bares, y me parece muy fuerte que este gobierno, que es el único gobierno de la Unión Europea que no ha bajado la cuota a los autónomos durante la pandemia, esté todo el rato como persiguiendo al autónomo. A mí me parece que es populismo y esto lo que viene a crear es recrudecer esa batalla entre el empresario y el trabajador que llevamos viviendo en este país. Pero también quiero recordar que en este país hay un problema, hay un grave problema, que es que muchísima gente prefiere estar en el paro que trabajar. ¿Por qué? Pues por las horas, por cómo se les paga, con todo eso. Entonces, yo quiero recordar también que en este país hay mucha gente que prefiere hacer horas extras de sus horas libres con la que podía estar a lo mejor con sus amigos o en el cine o tal, prefiere trabajar, que es lo que se llama horas extras. Y el gobierno mete la mano en estas horas extras. Hay que recordar que María Jesús Montero, no solamente María Jesús Montero, todos los ministros de Hacienda que hemos tenido en este país han quitado dinero. Han cobrado ahí en las horas extras que la gente prefiere trabajar porque no llega a final del mes y prefieren trabajar a hacer horas extras. Entonces, me parece todo eso muy bien, pero me parece de un populismo absurdo que viene, pues efectivamente, a eso, a recrudecer, como bien decía antes, esa batalla entre el trabajador y luego, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa luego con esos huecos? ¿Qué pasa? Que tienen que volver a contratar a otra persona con lo que está la cuota del autónomo, porque sí, claro, media hora, eso parece una tontería. Todos queremos trabajar menos, todos queremos estar en casa, pero ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con los empresarios? Que es también los que al fin y al cabo, si no hay un empresario, no hay un trabajador. Eso también es lo que hay que recordar. Por eso en este país, pues este gobierno no para, porque no para de crecer lo que es el empleo público, porque no saben lo que es gestionar un bar, un restaurante, una pequeña panadería del barrio. Todas las trabas del mundo, trabas burocráticas, no le bajan la cuota a los autónomos, todos los días otra traba, y mucha gente se ve obligada a cerrar. Y también España es uno de los países, por no decir el país, donde más han desaparecido las pequeñas y medianas empresas en los últimos años. Mientras
países como Francia, Alemania, están creando estructuras para poder, para que las empresas sigan creciendo, en España pues se siguen metiendo palos a los empresarios y están desapareciendo. Pues ¿qué hace la gente? Se quedan en casa y no quieren trabajar y viven del paro, o bueno, muchos se van al empleo, a la función pública, donde ahí pues sin faltar a los empleados públicos que tenemos en nuestro país, pues se vive mejor. También ese pacto no solo puede afectar a estos pequeños empresarios, ¿no? Que ya sabemos que el gobierno no los tiene nunca en cuenta, como tampoco a los autónomos, como bien has comentado. Pero no he comentado al inicio del programa otro de los efectos, de las consecuencias que puede tener la aplicación de esa idea de que los vuelos que duran 2 horas y media, que duren menos de 2 horas y media, pues desaparezcan y se utilice el tren. Claro, ¿qué van a hacer las aerolíneas? ¿Despedir a toda la gente que trabaja en ese tipo de vuelos? Además de que tampoco tenemos ahora mismo una infraestructura ferroviaria que pudiese acoger a toda la gente que ya no iba a coger el vuelo y que iba a estar obligada a coger un tren. ¿A ti qué te ha parecido esta iniciativa? Otra vez volvemos a meternos en una pata de un populismo absoluto. Yo quiero recordar que Renfe Adif han aumentado su presupuesto en casi 4.000 millones de euros, que es en 400 millones de euros, que es lo que se ha incrementado el presupuesto de Adif, y los que cogemos la Renfe sabemos que es un auténtico desastre. Estamos hablando del gobierno que han fabricado trenes que no cabían en los túneles. O sea, es una risa. Sí, que parece que se nos ha olvidado. Es una risa. Que hace 2 días este gobierno nos trajo trenes que no cabían en los túneles. Entonces estamos hablando de un caos absoluto en Adif, en Renfe. Estamos hablando de una gestión absolutamente nefasta donde Pedro Sánchez ha metido a sus amigos para llenarse los bolsillos, y que nos estén diciendo que se nos van a quitar. Bueno, eso significa que no vamos a seguir viendo esos viajes, por cierto, sin justificar, que Pedro Sánchez lleva haciendo con el Falcon. Entonces, a mí me parece curioso todo eso. Yolanda Díaz está en el chupi chupi, como bien digo siempre. Esa señora, la única vez que se ha subido a un tren, se subió y nos montó una performance en sus redes sociales aquí en el tren de camino a Galicia, un vídeo absolutamente asqueroso que se montó de viaje a Galicia. Entonces yo creo que estamos otra vez en esas. Díganselo a los bilbaínos, donde efectivamente es uno de los tramos donde nadie va a poder coger ya un avión para ir a Bilbao. Díganselo a esa gente. Porque, bueno, todo eso está muy bien, pero cuando otra vez estás trabajando en ese sentido para decir que la gente no coge el tren, porque tú lo vas a seguir cogiendo, esto lo van a seguir haciendo, Pedro Sánchez lo va a seguir cogiendo el Falcon, va a justificar que haga un acto y luego se irá a un concierto con la Begoña, eso va a ser siempre lo de siempre. ¿Quién va a pagar el pato? El de abajo, el currante. Como bien decías, tú, van a echar a mucha gente que van a perder sus trabajos, las compañías, esas pequeñas compañías van a tener que reducir sus plantillas y mucha gente se va a quedar en la miseria. Ese gobierno es el gobierno de la vergüenza, es el gobierno de las contradicciones. Llevan 4 años gobernando y hoy no vienen con esas. Yolanda se ha dado cuenta de que los viajes eran abusivos, contaminaban cuando se iba de viaje, por ahí. ¿Se ha dado cuenta ahora? A mí me parece todo tan ridículo que no se merece ningún comentario, de verdad. Y siguen con su obsesión con Franco. ¿Franco? Una de las... sí, bueno, ya sabes, ¿no te las has encontrado hoy en el supermercado, Franco? No sé, le vi el otro día cuando iba al Camerún, estaba al aeropuerto, se iba a Guinea Ecuatorial a visitar a Obiangema, y le vi ahí, se iba a Franco, le vi y le saludé y todo. Están obsesionados con el franquismo y ahora pues insisten en que quieren resignificar el Valle de los Caídos, impulsar las exhumaciones y echar a los monjes benedictinos del Valle. Claro, cuando hemos leído esta noticia tampoco nos ha sorprendido porque sabemos qué es lo que quieren, ¿no? Desde el día 1. Pero a mí me surge la duda, ¿tirarán la cruz más grande que existe? ¿Crees que llegaremos a ver eso, a que eso suceda? Yo creo que el objetivo es la cruz. El objetivo de esa gente es la cruz. Esa gente es muy guerra civilista, a esa gente le gustan los conflictos. Esos políticos viven de que tú y yo estemos enfrentados. O sea, es decir, Franco está más vivo que nunca, pero Otegui ha muerto. Franco está más vivo que nunca, que le he visto tomando un café esta mañana por el Paseo de la Castellana, pero el terrorismo de ETA ha muerto. Ese terrorismo que hay muchísimos casos aún sin resolver. Sin embargo, les vemos pactar con esa gente que hace 2 días mataban a sus propios compañeros de partido, en referencia al Partido Socialista, supuesto obrero español, que está pactando con terroristas, que dice que ETA ya no existe, ¿vale? ETA ya no existe, pero Franco sí existe. Franco está vivo, franquismo está vivo, el franquismo está impidiendo, está haciendo, no sé, es que es absolutamente absurdo. Y te vuelvo a repetir lo mismo, esta gente
necesitan de que haya un enfrentamiento en la ciudadanía para seguir viviendo del cuento. Porque dígame usted, ¿qué problema tenemos ahora mismo con el Valle de los Caídos para que estemos hablando de ello? Cuando estamos hablando de que yo el otro día, un magnífico reportaje que los invito a ver en nuestro canal de YouTube, Periodista Digital, que fuimos a los supermercados a hablar con la gente prácticamente llorando. Digo, es que ya hace semanas en mi casa que no compramos fruta, que no compramos carne, que no podemos comer pescado. ¿Por qué? Porque no tenemos. Entonces, mientras las familias se están preguntando si van a volver a dar pescado a sus hijos para unos buenos ámbitos alimentarios, o sea, estamos en todo eso y el gobierno está hablando en el Valle de los Caídos, hablando de monjes. Entonces, es absolutamente absurdo, es un insulto a la inteligencia de los españoles. Cuando tú vas a repostar tu gasolina en el coche, tú te quedas con cara de idiota. Y nos estamos hablando del Valle de los Caídos. Y los problemas directos que afectan a los españoles, nadie atiende. Entonces, eso es el problema. Yo creo que ese gobierno está en donde puede recabar un mínimo de apoyo en su parroquia y no lo importante, porque yo creo que a nadie le interesa ese tema de los Valles Caídos. La gente quiere comer, la gente quiere poder crear riqueza, la gente quiere poder vivir y poder comprarse una casa, poder tantas y tantas y tantas cosas. El tema de la inmigración, hay tantos problemas en ese país que me parece totalmente absurdo que lo que se hable sea del Valle de los Caídos. De verdad, a mí me parece tan triste todo. La verdad es que es toda una locura. Y la última vez que vienes a este programa, así rápidamente, estuvimos hablando de que ibas a iniciar un programa tuyo que se llama La cosa está muy negra. Sí. Cuéntame qué tal han ido estas primeras semanas. No, La cosa está muy negra, está yendo fantástico. Ahora? La cosa muy negra está fantástico. La semana pasada estuvimos a Rocío Monasterio. Creo que intento muy bien meter el programa a la mayoría de la gente que tiene como unas raíces migrantes tal, y Rocío pues tiene ese lado cubano que te hicimos entrar en el programa. Y bueno, y le rascamos bastante ahí a Rocío Monasterio, que es una mujer muchas veces, bueno, que puede parecer una mujer muy seria, que no le gusta mucho que te metas un poco en sí en lo que es Rocío. Y la verdad que vimos otra Rocío, gracias al programa La cosa está muy negra, vimos a Rocío, a una Rocío que no habíamos conocido, hablando de cómo se conoció con Iván, cómo ha sido su infancia con sus padres, qué recuerdo tenía de sus padres, con sus hermanos, el día a día con sus 4 hijos y los 2 perros, bueno, 2 perros y un gato que tiene en casa. Y la verdad que el programa está yendo muy bien, está teniendo una muy buena acogida. Tenemos planes mayores, pero que estamos teniendo algunas trabas para poder cumplirlos, que es lo que queríamos hacer en un principio, pero estamos en ello. Es un nuevo programa y aquí en esta casa pues está siendo muy bien recibido, y agradezco muchísimo a mucha gente que nos estáis siguiendo, que me parece en la calle para decirme muy bien, La cosa está muy negra, lo veis, fantástico, tal. Y luego por no hablar de todas las encuestas, que vamos a hacer un buen repaso de las encuestas que hemos hecho estas semanas, que han sido bastante curiosas. Una que vamos a publicar esta tarde, que os invito a que la veáis, que hemos salido a la calle a preguntar, bueno, a la gente a raíz de esta señorita que le ha montado un requete pollo a un señor por haberle dicho guapa. Entonces nosotros pues hemos sido ese señor hoy. Hemos parado a la chica diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Qué guapa estás? Y casi me la lían, ha sido gordo lo que hemos vivido hoy solo por decirle a una chica guapa. Bueno, pues hemos escuchado bastantes testimonios de muchas personas, cada uno pues con su idea de por qué no le gusta que le digan guapa por la calle, por qué sí le gusta, porque tal, ha habido un poco ahí de todo. Claro, porque tú te refieres, que no sé si a lo mejor no lo han visto los espectadores, a un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas a través de TikTok, pero luego también ha sido compartido en Twitter, de una chica que va grabando un vídeo por la calle y de repente uno por detrás, un señor o un hombre o lo que sea, le dice guapa, y bueno, pues ella reacciona diciéndole, llamándole de todo, básicamente, ¿no? Entonces has querido hacer Yo he salido hoy como ese señor, en plan, me va y digo, qué guapa estás, y la tía, en plan, ¿a qué te viendo? O sea, ha sido... pues luego ha sido curioso. Lo vamos a ver en el canal de No me esperaba estas reacciones, y la verdad que ha sido curioso ver las reacciones de muchas chicas. Yo lo respeto, lo entiendo perfectamente, porque, bueno, estoy a mi rollo, tampoco me interesa que vengas tú a decirme que soy guapa. Bueno, yo qué sé, aquí cada uno desde su comodidad y tal, y hay que respetar a todo el mundo y respetar el espacio de cada persona, pero lo único que queríamos ver si eso se puede considerar acoso, que es lo que se llama ahora acoso, y por eso hemos salido a la calle. Y la verdad que estamos teniendo muy buen recibimiento. El programa se emite los domingos a las 9. A las 9 de la noche. A las 9 siempre traemos a un invitado especial para hablar un poco de los temas de la sociedad, y luego ya tocamos un poco
siempre nuestro programa enfoca a conocer a las personas a lo que se dedica, sino que por raspar un poco quién eres, tus gustos, tu infancia, tu vida, y eso es lo que hacemos un poco en La Cosa Está Muy Negra. La verdad que se nos está yendo bien, estamos muy contentos. Pues estaremos el domingo a las 9 de la noche viendo La Cosa Está Muy Negra. Muchísimas gracias, Beltrán. Gracias a ti por invitarme y enhorabuena por el programa y ánimo. Hasta la próxima, muchas Hasta la gracias. próxima, gracias. Y seguimos con esa entrevista que les anunciaba al inicio del programa, que ha hecho mi compañero David González con Alfredo Perdiguero sobre un bulo que se difundió ayer en redes sociales. Les dejo con ella. ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más. Con Naturhaus ya es posible. Pierde peso en tan solo 2 días, utilizando el Pack Express. Un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el Pack Express. Vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados. Te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el Pack Express se adapta a ti. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el Pack Express. No lo pienses más. Acude a tu centro Naturhaus más cercano y no te arrepentirás. Seguimos en la segunda dosis ahora con un buen amigo de esta casa, con Alfredo Perdiguero, con el que queremos hablar de un suceso que ha ocupado mucho espacio en las redes sociales por esto que a los periodistas nos hace tanto daño, que son los bulos y la desinformación. Les pongo un contexto, un robo con violencia en el metro de aquí, de la ciudad de Madrid, en concreto en la parada de Herrera Oria. Se convierte en las redes sociales en virtud de algunos que se autodenominaban periodistas, yo me niego a llamarles compañeros, un bulo de un posible ataque con tintes yihadistas, por decirlo de alguna manera. Esto genera la lógica escandalera y preocupación entre los ciudadanos, pero nada más lejos de la realidad, ¿verdad, Alfredo? Era simplemente, no es el adverbio mejor usado, sino un robo con violencia, como por desgracia ocurren tantos. Tú lo acabas de decir, es decir, primero destacamos que es un robo con violencia, con inusitada violencia contra la víctima, un señor de 59 años. Es verdad que le dio muchos golpes con el mango de un paraguas en la cara hasta que consiguió quitarle el reloj. Es cierto, fue una víctima aleatoria porque el señor salía en ese momento del metro y se encontró con el individuo que dice de características aparentemente árabes, no dice que sea un árabe ni que diga ninguna consigna, porque como tú bien dices, yo me altero y me encabrono, con perdón, porque el titular de algunos periodistas decía ataque con un machete en el metro de Herrera Oria, con ciudadano herido de gravedad, sangrando abundantemente. Bueno, cuando evidentemente miro, pregunto y digo que estaba trabajando, que estaba de servicio, por tanto no va a querer saber más ese señor que yo, y en lugar de como haces tú, hace tu casa en la cual trabajas, o cualquier normal, llama para enterarse a la jefatura superior, a prensa, al SAMUR, a quien sea, o a mí, si en ese caso sé algo del tema, o como muchas veces me habéis llamado y te digo, espera que pregunto, que no sé lo que ha pasado, pues evidentemente me reta a decir que te vas a enterar, vaya decepción contigo, qué pena que me des en cuenta de mí, porque un medio progresista lo diga, das más cancha al medio progresista. Yo no quise decirle más nada porque evidentemente lo que había. Sí que es verdad que destaco de vuelta y de nuevo una agresión, un robo con violencia en el metro para quitarle un reloj que costaba 300 euros. Es decir, un reloj Festina que tampoco era una cosa del otro mundo, pero que costaba 300 euros. Y a partir de ahí, bueno, pues llegan los compañeros de Policía Municipal, bajan al metro a las 19 horas, se encuentran ya a la víctima asistida por el SAMUR. El SAMUR, para descartar posibles incidencias mayores, le traslada a La Paz. Y el señor dice que va a denunciar. Hay otros testigos que se acercan a los compañeros de Policía Municipal que reflejan la filiación de los dos, en los cuales en ningún caso dijeron ninguna algo al respecto de, como decía el otro, a la es grande. Sí, que es una frase que ya vinculamos, por desgracia, a los ataques yihadistas. Correcto. Entonces, que la gente sepa que lo que estamos diciendo es que condenamos el robo con violencia a un ciudadano, pero igualmente elevamos a la máxima exposición que no hay que asustar a la gente, aunque estemos en nivel 4 en terrorista reforzada,
y menos vender un bulo de una agresión terrorista con un machete, agresión yihadista con un machete a un ciudadano, en este caso español, que portaba un reloj. Así que, en ese caso, gracias a ti, a tu medio, que queréis aportar la verdad y, desde luego, callar la boca a esta gente que hace tanto daño, no solo al periodismo, sino también a la ciudadanía con el Desde miedo que luego. imparte. Que al final, afortunadamente, ni machete, ni ataque yihadista dio gracias. Es verdad, como bien dices, que hay que señalar que, bueno, es un robo con violencia que por desgracia le ha tocado a este señor. No hay que lamentar, afortunadamente, mayores daños que el robo de este reloj tasado en 300 euros. Supongo que ya la policía está tras la pista de este agresor. Claro, si es que fíjate, encima el metro es el andén 1 del metro de esta estación de Herrera Oria, es yo creo que es el sitio de Madrid o de España más monitorizado, es decir, donde más cámaras de seguridad hay. Si la unidad que trabaja en el metro, la unidad que trabaja en el subsuelo, que trabaja la brigada móvil, es la unidad que más detenciones hace por delitos de hurto o sustracción de carteras de Europa, imagínate la cantidad de cámaras que hay en el subsuelo. Por tanto, evidentemente, va a durar poco en libertad el fulano. Pero como tú dices, fíjate tú, de un machete al mango de un paraguas con el cual le golpeaba en la cara, yo creo que hay mucha diferencia y, desde luego, alguien tiene que hacérselo mirar. No podemos estar metiendo miedo sistemáticamente a la ciudadanía para polarizar cada vez más a la ciudadanía, cada vez extremizarla más si cabe, y, desde luego, esperemos que nivel 4 reforzado que estamos no tengamos que lamentar, gracias a la acción, una vez también, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, junto con el CNI, con la atención en estos últimos años de más de 500 yihadistas en España, de forma preventiva, evitando atentados. Viste ayer que se detuvo de nuevo al más malo, que era el mayor radicalizador y que ya está vendiendo en vídeos el que vamos a hacer sangre en España y que vamos casi a la Guerra Santa en España. Ayer se le volvió a detener por parte de Policía Nacional, ya digo, y que este trabajo preventivo que estamos haciendo, que no venga nadie a decirnos lo que hacemos, lo que no hacemos, o a vender algo que no es real. Por tanto, desde aquí, agradecer a ti y a tu medio que os hayáis preocupado de saber la verdad de lo que había, porque mucha gente no se habrá enterado. Ayer los titulares eran: ataque yihadista con un machete a la voz de Alá es Grande en el metro de Herrera Oria a las 19:20 horas. Digo, queda desmontado completamente. Ahí está la denuncia de la víctima, ahí está el parte de lesiones del SAMUR y el testimonio de los testigos, y que, ya digo, simplemente, por desgracia, un robo con violencia más de los que muchos que hay, y que el arma causante de las lesiones en la cara y en las orejas de este pobre hombre de 59 años fue, en lugar de un machete, un mango de paraguas. Y además has hecho muy bien en recordar estas últimas operaciones contra el yihadismo aquí en territorio español, porque la combinación que hacéis los diversos cuerpos de seguridad del Estado con los servicios secretos, si comparamos con el contexto en el que vivimos, que es el contexto europeo, en fin, siempre me gusta trasladar esto, que España es uno de los países más seguros de nuestro entorno, de Europa, gracias en gran parte sobre todo al trabajo que hacéis. Y que, bueno, yo pienso que esto no es tan inocente, estas cosas de, como bien decías tú antes, de no solo hacer mal el trabajo de un periodista, sino que se busca a veces, bueno, posicionar a la gente de una manera muy peligrosa, porque jugamos con algo pues muy grave que afortunadamente no ha pasado y esperemos que no pase. Correcto, eso es así como acabas de decirlo. Es decir, ya digo que en los últimos 9 años, si no me equivoco, más de 500, vamos a decir, células yihadistas posibles, o sea, radicalizadores y radicalizados que intentaban o pretendían cometer un atentado. Vistes que hace 4 días se detuvo a 4 más, a 3 de ellos ingreso en prisión inmediata ante la radicalización, y tuvieron que adelantar la detención ante posibles atentados, ya que ya sabes que jamás llamó a todos sus lobos solitarios a crear el miedo y la destrucción por todo el mundo. Pues ante la posible realización de algún hecho delictivo, los compañeros de información se adelantaron al hecho y tuvieron otros 4 más. Ya digo, ayer el más malo de todos, uno que ya está 8 años en la cárcel por radicalización y radicalizado, pues ayer se le volvió a detener otra vez de nuevo. Y bueno, pues ahí demostramos que estamos a la cabeza internacional de detenciones preventivas de yihadistas, es decir, de posibles
realizadores de atentados terroristas y que hemos evitado, porque claro, al final dices 500. Claro, son 500 atentados en potencia que hemos evitado la Policía Nacional, la Guardia Civil, junto, como decimos, con el CNI, que hemos evitado y que hemos pues hecho que no tengamos que lamentar daños personales. Mira, es muy complicado asegurar al 100% la seguridad, pero todo lo que esté en nuestra mano, hemos demostrado que todo lo que podamos hacer para evitar atentados y, evidentemente, trabajar con la experiencia de la banda terrorista ETA, trabajar para evitar atentados, seguiremos haciéndolo. El día a día lo hacemos en la calle los uniformados, el día a día, las 24 horas del día, seguimos trabajando para poner a disposición judicial a todos aquellos que cometen un ilícito penal, pero con respecto a esto, ya digo que tranquilizar a la ciudadanía y apoyar a la pobre víctima, a este señor de 59 años, que al final, bueno, pues se encontró con este marrón que nadie quiere, que nadie lo busca, nadie pretende encontrarlo y que por desgracia se encontró con un individuo que buscaba un reloj, lo vio brillar, lo debía ver brillar o algo y le golpeó hasta que consiguió arrancarle el reloj de la muñeca y luego salir huyendo. Yo te digo que espero que en breves horas esté detenido y puesto a disposición judicial y que a estos que llamáis, como dices tú, que llamo yo, periolistas, mira, me da igual, como decían anoche que tuve una discusión con uno de ellos, porque un medio progre, me da igual que seas progre, que progre. Lo que tienes que ser es buen profesional. Correcto. Ni más ni menos. Nada más que añadir. Y además, bueno, los que vimos la discusión que tuviste en redes sociales, encima esta persona decía, no, es que yo tengo un audio que, bueno, en fin, lo de tener la calidad de las fuentes, no vamos a dejarlo porque es del mundo interno periodístico, pero es verdad que dices, hombre, si luego eso no se traslada en nada con mayor peso, es que no tienes capacidad para darle veracidad a eso, ni más ni menos. Es que además, tú lo has dicho, ese del audio, del presunto audio, no quiso, cuando llegaron los compañeros de Policía Municipal, no quiso aportar su testimonio, ni quiso decir, ni dar su explicación, ni quiso figurar como testigo. Es decir, o sea, que ahí te lo dejo votando para que remates a gol como quieras. Es decir, o sea, que un punto más de inflexión. No quiero pensar que se lo inventase, a lo mejor alguien lo diría, y a lo mejor ese señor a la hora de marcharse diría algo, porque como esta gente, bueno, pues dice lo que quiere decir y dice lo que dice, pero desde luego, en ningún caso, tengo que decir que en ningún caso, ninguno de los testigos ni la víctima dicen que oyeran algún grito de alguna forma en árabe, dicen que dijera algo en árabe o que se fuera gritando algo en árabe de la zona del robo. Simplemente salió corriendo, desapareció del andén y el hombre se quedó allí esperando que viniese el SAMUR a asistirle. No hay más. Así que eso es lo que te puedo decir de primera mano. Te digo porque estando de servicio he visto lo que pasó realmente. Pues muchísimas gracias, como siempre, Alfredo. Con esto nos quedamos. Volvemos a reiterar efectivamente nuestro saludo a la víctima. Seguro que detienen rápidamente a este personaje que le ha robado de esta manera tan violenta. Y bueno, nos quedamos con esto y con la tranquilidad, como bien dices, de que sí, la seguridad al 100% es imposible, es una entelequia, pero vivimos en uno de los lugares más seguros del mundo y con eso nos tenemos que quedar. Muchas gracias. A ti y a vosotros por preocuparos de aportar una vez más la verdad. Gracias. Hoy tenemos con nosotros a Neomar Hernández, periodista venezolano, también editor para Hispanoamérica de la Gaceta de la Iberosfera, donde yo también tengo la suerte de trabajar. Y hoy queríamos contar con él para hablar de Venezuela. ¿Qué tal, Neomar? ¿Cómo estás? Rebeca, qué gusto nuevamente estar contigo acá. Un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Tenemos que hablar de lo que ha ocurrido este fin de semana en Venezuela. Allí se han celebrado las primarias de la oposición. ¿Qué es lo que se ha votado exactamente en Venezuela? Porque claro, funciona de una forma bastante distinta a la de España, ¿no? Aunque bueno, sabemos que en Venezuela en general todo funciona de una forma diferente. Qué bueno que comienzas por allí, Rebeca, porque efectivamente la diferencia está y estriba fundamentalmente en que Venezuela no es una democracia el día de hoy. Venezuela es un régimen que algunos califican de tiranía, otros de dictadura. Bueno, ahí entran consideraciones politológicas que nos darían media hora por lo menos de conversación, pero no es una democracia. En tanto y en cuanto no se permite que las elecciones sean realmente limpias, transparentes y que esas elecciones puedan dar la posibilidad de que quien gobierna, que al día de hoy es Nicolás Maduro, pueda ser relevado del poder. ¿Qué ha pasado el día de ayer? El día de ayer,
la oposición de alguna manera organizó un evento donde en principio algunos lo veían como una primaria para elegir el nuevo liderazgo de esa oposición, frente a lo que ha significado la debacle de la última jugada que la oposición ha hecho contra Maduro en los últimos 3-4 años, que fue instaurar el gobierno interino que presidía Juan Guaidó. Eso se derrumbó como un castillo de naipes, y frente a ese vacío hay un sector de la oposición que dijo, bueno, corresponde que se le dé la batuta a un nuevo líder, y eso se ha elegido a través, pues, de la votación abierta del pueblo venezolano, y esa era la primaria. Luego hay gente que ha dicho, no, la primaria realmente no es eso, la primaria es para escoger un candidato, porque el año que viene hay elecciones presidenciales en Venezuela. Y te digo que las elecciones presidenciales, si hablo de que en Venezuela no hay democracia, pues son elecciones que están en el aire. No hay ninguna garantía de que realmente el año que viene Maduro permita unas elecciones libres, pero buena parte de la oposición se ha comprometido con la idea de que sí va a haber elecciones, de que se va a poder desplazar a Maduro del poder a través de esas elecciones, y que lo que correspondía entonces era seleccionar de una vez, un año antes, un candidato. Y esas primarias, bien sea para encabezar una nueva oposición o bien sea para tener un candidato, han tenido como ganadora a María Corina Machado abrumadoramente el día de ayer. Es verdad que en Venezuela, evidentemente, estáis muy decepcionados con el gobierno que tenéis, ¿no? Con el régimen, ¿no? De Nicolás Maduro en el país, pero también estáis decepcionados con la oposición, ¿no? Porque algunos consideráis que, pues, que entrar en el juego de esas elecciones transparentes, ¿no? Que creo que han estado muy bien puestas tus comillas, es como, pues, revalidar, ¿no? El gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, María Corina Machado no pertenece a esa pseudo-oposición, ¿no? Como podríamos calificarla. Bueno, es lo que uno quiere creer, Rebeca, que María Corina Machado es, y lo ha sido hasta ahora, ha sido una diferencia respecto de los planteamientos éticos, morales e incluso prácticos que ha ejercido la oposición respecto de cómo plantarse de cara al chavismo, ¿no? María Corina Machado ha denunciado las irregularidades consuetudinariamente, o sea, permanentemente ha dicho que el sistema electoral en Venezuela está viciado, ha dicho que Maduro es un tirano, que no es un presidente malo y ya, sino que es un hombre que además está amparado bajo un esquema de poder donde hay un eje del mal que empieza en Cuba, pero puede terminar en Teherán, con Irán, China y Rusia detrás de todo esto. O sea, pareciera que María Corina Machado es distinta efectivamente del conjunto donde lo que se ha practicado es el electoralismo rampante durante todos los años. Pero ahora, Rebeca, y por eso yo de alguna manera decía hasta ayer, María Corina Machado ha entrado de alguna forma en el discurso de las elecciones también. Y eso me lleva a otro punto. Y es que pareciera, Rebeca, que la política que se sigue con Venezuela a nivel internacional ha decidido los Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, y ha decidido Bruselas, o la Unión Europea, mejor dicho, que tiene que resolverse a través de elecciones. O sea, que no hay otra, y que en Venezuela lo que hay es que abogar por elecciones y nada más. Y que Maduro eventualmente con esas elecciones va a ser desplazado del poder. Yo particularmente y de forma muy modesta te digo que soy muy escéptico de este diagnóstico y lamentablemente creo que el camino de espinas para María Corina Machado recién empieza, más allá de que el día de ayer haya recibido más del 93% de apoyo en esa primaria, prácticamente arrasó. Es decir, los venezolanos, dentro de todo, siendo o no ella candidata presidencial, han dicho claramente que no quieren más nada con ningún otro opositor, sino que lo que venga de aquí en más tiene que ser liderado por María Corina Machado. Sin embargo, te digo que ese de aquí en más es un camino de espinas, porque yo no veo a Maduro ni porque haya firmado un acuerdo la semana pasada con la oposición y porque Biden bendiga el acuerdo, yo no veo a Maduro cediendo condiciones para ser desplazado del poder democráticamente el año que viene. Sin embargo, tocará ver, ¿no? Hay un asunto también fundamental en todo esto que no hemos comentado, y es que además de esa poca esperanza, ¿no?, que existe en que Maduro realmente celebrara unas elecciones transparentes que pudiera perder, ¿no?, y que le pudieran desplazar del poder, es que María Corina Machado, aunque haya sido elegida la líder de la oposición con más del 90% de los apoyos, que desde luego ha sido un respaldo abrumador, está inhabilitada. Por lo tanto, ¿qué sucede a partir de ahora, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede hacer María Corina Machado si se encuentra en esa situación? Fíjate qué buena pregunta, porque primero la inhabilitación, ¿no? La inhabilitación de María Corina Machado efectivamente ocurrió hace más de 7, 8 años. Creo que en el año 2015
de manera circunstancial le hicieron una inhabilitación que duraba un año iba a durar la inhabilitación. Esa inhabilitación hace cosa de 3 meses la han resucitado, o sea, de repente hubo un comunicado donde se dice, María Corina Machado, recuerden que está inhabilitada, no, pero eso fue en 2015, no me importa, está inhabilitada en este momento y eso es lo que está en juego en este momento, o sea, María Corina no, en teoría no tiene posibilidad de competir o de inscribir una candidatura porque está inhabilitada. Sin embargo, pareciera que todo lo que ha ocurrido en las últimas horas va a escalar en las presiones, porque Estados Unidos, después de firmar acuerdos la semana pasada, de suscribir, de darle la bendición a los acuerdos que ha firmado la oposición con Maduro en Barbados, Estados Unidos dice que si no se habilita a todos los que están inhabilitados, que en este caso lo más importante es que sea María Corina, porque eso es lo importante acá, ellos no van a levantar sanciones contra Venezuela. Entonces, aquí es donde vamos a ver hasta qué punto realmente esa buena fe que le atribuye Estados Unidos, que le atribuye Bruselas a Maduro, de que va a enmendar la plana y de que va a generar condiciones, puede tener algún espacio en la realidad. Yo creo que, te repito, el espacio es muy limitado. Yo no creo que Maduro realmente vaya a generar ninguna condición para ser relevado del poder de manera democrática. Sería un tonto si hiciese eso. De hecho, no tiene ninguna presión como la tuvo hace 2 o 3 años atrás, que lo lleve a hacer eso, y eso es lo que a mí me lleva a concluir que Maduro se va a afianzar en el poder y que va a utilizar cualquier tipo de artimaña para quedarse allí. Pero la realidad es que ahora, Rebeca, hay un 90 y tanto % de la población que dice, ¿es María Corina o no es más nadie? Y entonces tocará, esta pelota ahora está en la cancha del chavismo, tocará al chavismo o ratificar la inhabilitación o ceder ante las presiones fundamentalmente de la comunidad internacional, porque quería aclararte esto, en esas negociaciones la oposición venezolana, los partidos políticos de la oposición venezolana no tienen ningún manejo, o sea, son partidos muy diezmados, son partidos muy venidos a menos. De hecho, el surgimiento de María Corina es un reclamo contra los partidos políticos tradicionales en Venezuela. Entonces, tocará es ver hasta dónde el Estados Unidos tiene pulso para torcerle el brazo a Maduro y a Maduro a ver hasta dónde puede aguantar o puede ceder, ¿no? Pero yo soy muy escéptico, como te he dicho. Tengo 2 preguntas. La primera de ellas es recordar por qué se inhabilitó a María Corina Machado, ¿no? Porque para que sepamos cuáles son las razones, ¿no?, por las que se la inhabilitó en su momento y por qué se ha resucitado ahora esa inhabilitación. Entiendo que ahora se ha resucitado esa inhabilitación por miedo, ¿no? Porque Maduro ve que es una persona que tiene poder, ¿no? Y que sí que tiene el respaldo de los venezolanos. Sí, en su momento te dará hasta risa, ¿no? Pero esto es muy a lo que vemos en otras partes de la Iberosfera, ¿no? Lo vemos en Nicaragua cuando se inhabilita, se destierra, lo vemos en Cuba permanentemente y por más de 60 años, donde prácticamente el Partido Comunista Cubano acude solo a cualquier elección. Lo hemos visto en muchas partes, ¿no? Y es un libreto calcado de todo lo que reproduce permanentemente el Foro de Sao Paulo. Pero en el año 2015, María Corina Machado cumplía su último año como diputada, era diputada en el legislativo local en Venezuela y venían elecciones parlamentarias ese mismo año. ¿Qué ocurrió? Bueno, que justo, no sé si, es que tuve como, aquí en Venezuela brincamos con el internet y no sabemos si se cae. Ha brincado, sí, pero te oímos perfectamente. Perfecto, Rebeca. En el año 2015, María Corina iba a ser candidata otra vez a diputada y el chavismo, para evitar que fuese candidata a diputada, le fabrica esta inhabilitación. Inhabilitación que ahora es resucitada para evitar que sea candidata presidencial. Pero lo más curioso es por qué es la inhabilitación. A ella se le arguye en su momento que ella, cuando hace la declaración de bienes del final del periodo legislativo del año 2015, ella no presentó unos respaldos de unos viajes que hizo en el interior del país, que los pagó ella misma. Bueno, el régimen dijo que eso no estaba suficientemente acreditado y que como eso no estaba acreditado frente al legislativo, o sea, frente a las finanzas del legislativo, ella había incurrido en un acto prácticamente de corrupción, pues dentro de irregularidad dentro de eso, y que quedaba inhabilitada por un año. Bueno, ya han pasado 8 años y mira dónde estamos otra vez.
Está claro que, que no responde pues, al sentido común, a la lógica, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que sucede con todo en Venezuela. La comunidad internacional, como tú bien has comentado, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, están ahora mismo pues, legitimando, ¿no? O intentando presionar para que sí se celebren unas elecciones y Estados Unidos ejerciendo esas presiones a través de la retirada de sanciones para que se celebren y sean realmente transparentes. Pero ¿cuál crees tú personalmente que debería ser el posicionamiento de la comunidad internacional para llegar realmente a sacar del poder a Maduro? Bueno, el posicionamiento tiene que ser en principio mucho más fuerte. Yo lamentablemente en el caso de Estados Unidos lo que veo es, Rebeca, como tú sabrás, Venezuela es un país petrolero muy rico en recursos minerales y naturales. De hecho, es la primera reserva mundial de petróleo a esta altura del partido. Y lo que ocurre es que en el caso de Estados Unidos yo lo que veo es una franca vocación a resolver el tema de los inversores privados de Estados Unidos en Venezuela. En Venezuela hay inversiones que tienen décadas millonarias, en el caso, por ejemplo, de compañías transnacionales como Chevron, en el caso de la Shell. O sea, estamos hablando de que a nivel petrolero hay mucho dinero invertido acá, dinero que estaba guindando o que de alguna manera estaba en suspenso, que lo que ha llevado a Estados Unidos es a atizar una política de regularización, de normalización de relaciones para que el poder económico que tiene invertido mucho dinero acá se quede tranquilo. Y en el caso de la Unión Europea es más o menos lo mismo, claro, con la variante de que aquí no estamos hablando de un país, sino que es una especie de confederación de países donde cada cual tiene sus intereses, pero allí pasa el caso de España y las inversiones que habrá acá. Allí pasa también un problema ideológico donde Maduro no le es tan repelente a algunos gobernantes, ¿no? Porque parece que tienen hasta afinidades ideológicas con él. Entonces, en principio, ¿cuál debe ser el abordaje? Un abordaje más realista, Rebeca. En Venezuela todavía hay más de 200 presos políticos. O sea, ¿cómo se puede hablar de que Maduro está haciendo concesiones tanto y cuanto más? Tiene más de 200 presos políticos. En Venezuela no hay medios de comunicación privados. Yo trabajaba en una radio en Venezuela que era la más antigua de este país, en Caracas, en su capital, una emisora de más de 90 años de existencia y ha sido cerrada por el régimen hace nada, o sea, hace 4 meses terminó de salir del aire. Y así te vas a la televisión y es lo mismo. En Venezuela hay unos grupos delictivos a la sombra del Estado que ejercen de policía. Estamos hablando del SEBIN, del DGCIN, de cualquier cantidad de cuerpos delictivos dedicados a la persecución de la disidencia. De manera que a mí me parece que Europa y Estados Unidos están teniendo una mirada absolutamente equivocada con respecto a lo que ocurre acá y están, yo creo que más que en un plan de presiones, están en un plan de normalización, de aterrizaje suave, para, bueno, llevarse de por medio cualquier tipo de lucha democrática y simplemente buscar cómo entrar nuevamente en cierta normalidad con Maduro. ¿Cuál debería ser de alguna manera el empujón que debería dar la comunidad internacional? Bueno, a Maduro se le debería presionar en mayor medida. Claro, lo que dice el mundo también es, ya lo hemos presionado con el tema financiero durante todos estos años y no ha pasado nada. Bueno, tendría que haber presiones diplomáticas. Con Maduro prácticamente ocurrió un limbo cuando estaba Juan Guaidó al frente de la presidencia interina, o sea, donde se decía que a Maduro no se le reconocía, pero no le retiraban los embajadores. Los embajadores en muchos países todavía seguían siendo de Maduro. Entonces, ha habido mucho doble discurso, Rebeca, y lamentablemente yo creo, y lo siento así como venezolano, que Venezuela a esta altura se está quedando más sola de lo que pensamos. Sobre todo se están quedando solos los venezolanos, ¿no? Que parece que, pues que el futuro, por lo menos el futuro cercano, no pinta bien, ¿no? Para ellos, que son también quienes realmente nos preocupan. Muchísimas gracias, Neomar Hernández, por estar estos minutos con nosotros y ojalá te tengamos pronto por aquí. Gracias, Rebeca, te mando un abrazo y nuevamente muchísimas gracias a tu audiencia por prestar atención a este tema que para nosotros es tan urgente. Gracias. Gracias, Neomar. Y con esto nos vamos. Ya ven que están las circunstancias ahora mismo en Venezuela muy complicadas y sin visos de que vayan a mejorar. Sobre todo, pues como muy bien ha comentado mi amigo Neomar, por el posicionamiento, ¿no? Cómo lo están viendo desde Estados Unidos también y la Unión Europea por sus propios intereses. Nosotros desde aquí intentaremos seguir apoyando a los venezolanos y hacer nuestra parte, poner nuestro granito de arena. Lo dejamos aquí. Gracias por haber estado con nosotros un día más. Ya saben que mañana volvemos como siempre a las 8 de la tarde, pero antes, a las 10, en un ratito, viene mi compañero Josué Cárdenas con su programa La Burbuja, con muchísimas más cosas.
Antes de irse, denle me gusta al vídeo de hoy, déjenos un comentario, opinión, lo que les parezca y lo más importante de todo es que mañana no falten a la cita. Les espero. Gracias.